Hollywood puede parecer una máquina de sueños deslumbrante, pero detrás de las luces brillantes se sentaba un grupo de jefes poderosos que tomaban todas las decisiones. Estos eran los hombres que no solo dirigían los estudios, prácticamente poseían a las estrellas, las historias e incluso los escándalos. ¿Hasta dónde llegarían para proteger su imperio? ¿Y qué movimientos ocultos dieron forma a la edad de oro que creías conocer? Abramos la bóveda y descubramos 12 secretos que prueban que la industria nunca fue realmente libre. Louis B. Mayer. Louis B. Mayer no era solo el jefe de MGM, era el emperador indiscutible del viejo Hollywood. Para muchos, parecía un amable jefe de estudio que amaba los valores familiares, pero en realidad, Mayer trataba a sus actores como propiedad, escritos en contratos inquebrantables. Si una estrella quería ascender en MGM, Mayer decidía los términos, los papeles e incluso los detalles de sus vidas personales. Lo que hacía infames sus contratos era la llamada cláusula de moralidad. Esto le daba a Mayer el poder de castigar o despedir a los actores si se veían envueltos en escándalos o se comportaban de maneras que él no aprobaba. Eso significaba que Mayer y su equipo podían exigir que las estrellas asistieran a eventos publicitarios, salieran en citas escenificadas con compañeros de reparto o incluso ocultaran relaciones que no encajaban con la imagen pulida del estudio. Por ejemplo, cuando Judy Garland luchaba bajo las presiones de la fama, el sistema de Mayer no se detuvo para ayudarla. Dobló la presión, empujándola a través de rodajes interminables con poco descanso. Mayer también empleaba solucionadores, hombres de confianza que podían borrar escándalos antes de que la prensa los obtuviera. Eso significaba sobornar a reporteros, silenciar testigos o arreglar historias de portada para mantener la marca de MGM intocable. Mayer entendía algo simple. Si el público veía a las estrellas como impecables, la taquilla se mantenía fuerte. Detrás del telón, los contratos de Mayer convertían la fábrica de sueños en una especie de jaula. Muchas estrellas se sentían atrapadas, pero no tenían opción. MGM era demasiado grande para luchar. El férreo control de Mayer moldeó no solo carreras, sino la propia cultura de Hollywood, demostrando que la magia en pantalla tenía un alto precio. Harry Cohn. Si Louis B. Mayer gobernaba mediante contratos, Harry Cohn gobernaba mediante el miedo. Como jefe de Columbia Pictures, Cohn se hizo conocido como una de las figuras más temidas en Hollywood. Sus empleados le tenían un apodo, Ray Cohn, y no era un cumplido. Cohn creía que la única manera de mantener el control era aterrorizar a todos los que estaban debajo de él. La oficina de Cohn estaba situada en el último piso del edificio del estudio de Columbia, y los actores bromeaban diciendo que solo pasar por su puerta era suficiente para hacerles retorcer el estómago. Era conocido por sus ataques de gritos, insultos y humillaciones dirigidas tanto a estrellas, directores, como a ejecutivos. Lo que lo hacía peor era que Cohn también podía ser vengativo. Si un actor lo desafiaba o rechazaba un papel, él podía ponerlo en la lista negra de Columbia y difundir la noticia a otros estudios, terminando una carrera de la noche a la mañana. Pero aquí está la contradicción. Los métodos duros de Cohn funcionaban. Bajo su supervisión, Columbia pasó de ser una pequeña empresa en apuros a convertirse en un jugador serio en Hollywood. Tenía buen ojo para el talento, trayendo estrellas como Rita Hayworth y directores como Frank Capra, cuyo filme, Sucedió una noche, arrasó en los premios Oscar en 1934. Sin embargo, incluso Capra, quien debía su mayor éxito a Columbia, admitió que trabajar con Cohn era como vivir bajo una nube de tormenta. Detrás de las escenas, la intimidación de Cohn se extendía más allá de las puertas del estudio. Mantenía archivos sobre los empleados, contrataba investigadores privados para rastrear chismes y se aseguraba de que nadie olvidara quién tenía el verdadero poder. Algunos actores afirmaban que incluso cuando no estaban en el estudio, sentían la presencia de Cohn como una sombra. El reinado de Harry Cohn demostró que el miedo podía ser una herramienta tan poderosa como el encanto para dar forma a la edad de oro de Hollywood. Su legado es un recordatorio de que las películas que amabas a menudo nacieron en una atmósfera de temor. Los hermanos Warner. Los hermanos Warner, Harry, Albert, Sam y Jack, no solo fueron pioneros del cine sonoro, también eran empresarios despiadados que aplastarían a cualquiera que amenazara su control. Jack Warner, el más infame de los cuatro, dirigía el estudio como un campo de batalla. Creía que los sindicatos eran peligrosos y cuando los actores o el equipo exigían mejor paga o condiciones, él luchaba con todos los trucos posibles. Durante las décadas de 1930 y 1940, cuando los trabajadores de Hollywood comenzaron a organizarse, Warner utilizó espías para vigilar a los empleados y descubrir a los no
Líderes sindicales. Si alguien hablaba en una reunión, Warner a menudo lo sabía al día siguiente. Contrató detectives privados para infiltrarse en grupos laborales, y en algunos casos, las estrellas que se atrevían a protestar se encontraban misteriosamente sin trabajo. Incluso los directores y escritores no estaban a salvo. El enfrentamiento más famoso ocurrió en 1945, cuando la Conferencia de Sindicatos de Estudios lanzó una huelga masiva contra Warner Brothers. Las líneas de piquete fuera del estudio de Burbank estallaron en violencia con la policía enfrentándose a los huelguistas. La huelga duró meses, y aunque el sindicato finalmente colapsó, Warner demostró que haría lo que fuera necesario para proteger su imperio. Jack Warner no solo era duro con los trabajadores, también lo era con la familia. Traicionó a sus propios hermanos, maniobrando para quitarles las acciones de la compañía en un acuerdo secreto que lo dejó como único gobernante del estudio. Su traición fue tan completa que Harry Warner nunca lo perdonó. Los hermanos Warner construyeron uno de los estudios más fuertes de la Edad de Oro, pero el precio fue una guerra constante, tanto dentro como fuera de sus puertas. Para Jack Warner, el control lo era todo, y felizmente quemaría puentes o incluso sindicatos enteros solo para mantener su control firme. Samuel Goldwyn. Samuel Goldwyn tenía fama de ser excéntrico, brillante y, a veces, imposible. Pero lo que realmente hizo su nombre en Hollywood fue su visión del glamour. Goldwyn creó cuidadosamente la idea de la Goldwyn Girl, una línea de coro de hermosas jóvenes que aparecían en sus películas durante los años 1920 y 30. En pantalla, parecían deslumbrantes símbolos de la magia de Hollywood. Fuera de pantalla, la verdad era mucho más complicada. Las Goldwyn Girls eran seleccionadas por su apariencia, encanto y presencia en pantalla. Muchas llegaron a ser estrellas. Betty Grable, Lucille Ball y Paulette Goddard comenzaron como Goldwyn Girls. Pero el sistema se centraba menos en cultivar talento y más en el control. El personal de Goldwyn gestionaba sus dietas, vestuarios y apariciones públicas, moldeándolas en la imagen que el estudio deseaba. La vida para estas mujeres no era glamorosa. El estudio exigía perfección constante, y cualquier desliz en peso o apariencia podía significar el despido. Goldwyn creía que las Goldwyn Girls eran la herramienta de marketing perfecta. Al público le encantaba verlas, y los columnistas de chismes recibían historias para mantener sus nombres en los periódicos. También había rumores de que Goldwyn usaba el grupo como una forma de entretener a ejecutivos y productores en reuniones privadas. Mientras la prensa las celebraba como la realeza de Hollywood, muchas de las jóvenes se sentían atrapadas en un foco del que no podían escapar. Aún así, las Goldwyn Girls dejaron una huella en la identidad de Hollywood. Moldearon la idea clásica de la belleza de la línea de coro, brillando en lentejuelas, sonriendo perfectamente para la cámara. Sin embargo, su historia también muestra cómo la Edad de Oro construyó sus sueños sobre ilusiones cuidadosamente gestionadas y cuánto control se ocultaba detrás de esas luces brillantes. Barney Balaban. Barney Balaban puede que no sea un nombre conocido hoy en día, pero durante los años dorados de Hollywood, fue la mano tranquila y firme que guiaba a Paramount Pictures. Surgiendo de una familia que una vez dirigió pequeños teatros de Nickelodeon en Chicago, Balaban ascendió hasta la cima, sirviendo como presidente de Paramount desde la década de 1930 hasta la de 1960. A diferencia de las figuras extravagantes de MGM o Warner Brothers, Balaban prefería trabajar desde las sombras, pero su control sobre el estudio era absoluto. El reinado de Balaban se construyó sobre la disciplina y el silencio. Evitó el escándalo manteniendo un control estricto sobre la publicidad y exigiendo que las estrellas de Paramount se mantuvieran en línea, mientras que otros magnates eran conocidos por sus temperamentos explosivos o sus payasadas que acaparaban titulares. Balaban era calmado, calculador e implacable. Si la reputación de una estrella tambaleaba, la máquina de publicidad de Paramount intervenía para suavizarla. Se sobornaba a los reporteros, se suprimían rumores y se enterraban discretamente historias perjudiciales. Su filosofía era simple. La imagen de Paramount era lo primero y ninguna estrella, por grande que fuera, podía arriesgarla. También dominó el arte de gestionar relaciones con los poderosos de Washington. Durante la Segunda Guerra Mundial, Balaban se aseguró de que Paramount trabajara mano a mano con las agencias gubernamentales, suministrando películas que aumentaban la moral y el patriotismo. Esto le ganó tanto influencia como protección en un momento en que Hollywood enfrentaba un escrutinio constante. Balaban no era ostentoso como Louis B. Mayer ni aterrador como Harry Cohn, pero su firme control convirtió a Paramount en uno de los estudios más fuertes y rentables de la era dorada. Por
Al mantenerse callado y mantener las controversias ocultas, demostró que el control no siempre necesitaba gritos. Podía ejercerse con un silencio frío y calculado. Carl Laemmle, el fundador de Universal. Carl Laemmle tenía una regla simple cuando se trataba de contratar: la familia primero. El estudio se llenó tanto de sus parientes que los conocedores de Hollywood lo llamaban en broma la familia de Laemmle. En un momento dado, Laemmle tenía casi 70 miembros de la familia en la nómina, desde ejecutivos hasta asistentes, creando lo que podría haber sido el mayor imperio de nepotismo en la industria. Laemmle era un inmigrante alemán que amaba las películas y tomaba riesgos mucho antes de que Hollywood se volviera glamuroso. Construyó Universal en una potencia, famosa por sus películas de terror como Drácula y Frankenstein. Pero detrás del éxito, el hábito de Laemmle de poner a familiares en roles clave moldeó la compañía de maneras inusuales. Algunos de sus contratados tenían talento, otros no, pero todos eran leales. El nepotismo no era un secreto. Los reporteros bromeaban sobre ello abiertamente. Los actores y directores que trabajaban en Universal a menudo ponían los ojos en blanco ante la constante presencia de la familia extendida del tío Carl, que parecía aparecer en todos los departamentos. Sin embargo, Laemmle defendía su enfoque, diciendo que confiaba más en la familia que en los extraños. Aún así, esta filosofía de la familia primero tuvo consecuencias. Para la década de 1930, Universal estaba teniendo dificultades financieras, y algunos críticos culpaban al estilo de gestión de Laemmle. Finalmente, perdió el control del estudio después de respaldar una producción costosa, Showboat. Sus familiares fueron expulsados junto con él. El legado de Carl Laemmle es complicado. Por un lado, fue un pionero que ayudó a dar forma a los cimientos de Hollywood. Por otro, su estudio se convirtió en el blanco de bromas sobre nepotismo. La historia de Universal bajo Laemmle demuestra que Hollywood no se trataba solo de glamour, sino también de poder mantenido cerca, a veces demasiado cerca. Eddie Mannix y Howard Strickling. Si las estrellas de Hollywood eran las joyas brillantes de MGM, Eddie Mannix y Howard Strickling eran los hombres que pulían esas joyas en la oscuridad. Mannix, el duro gerente general del estudio, y Strickling, su jefe de publicidad, trabajaban como los legendarios solucionadores de problemas del viejo Hollywood. Su trabajo no era hacer películas, sino borrar problemas antes de que el mundo los viera. Mannix era un ex luchador con vínculos con la mafia, que no dudaba en usar la fuerza para proteger la imagen del estudio. Strickling, por otro lado, era suave y persuasivo, un maestro en crear historias para la prensa. Juntos formaban un equipo imparable. Si una estrella tenía un accidente de coche, Mannix hacía desaparecer el desastre. Si un romance amenazaba un matrimonio, Strickling entregaba a los columnistas un titular diferente. Incluso los embarazos que no encajaban en los planes del estudio se cubrían con enfermedades o cirugías de emergencia. Una de sus intervenciones más famosas involucró a Clark Gable, la mayor estrella masculina de MGM. Cuando los rumores sobre sus romances fuera de la pantalla circulaban, Mannix y Strickling plantaban historias de heroicos viajes de casa y trabajo benéfico saludable. Los reporteros jugaban felizmente, sabiendo que los favores de MGM se compensarían con primicias futuras. Su trabajo no era limpio. Rumores seguían a Mannix sobre pagos misteriosos e incluso encubrimientos de crímenes violentos. El encanto de Strickling podía silenciar a los periodistas, pero a menudo venía con amenazas ocultas tras la sonrisa. Juntos, se aseguraron de que la imagen familiar de MGM sobreviviera, sin importar el caos que rugiera tras las puertas. Los solucionadores eran prueba de que el brillo dorado de Hollywood no era natural, sino fabricado. Mientras el público se desmayaba por las estrellas perfectas, Mannix y Strickling estaban entre bastidores, tejiendo ilusiones y enterrando el tipo de escándalos que podrían haber destruido carreras de la noche a la mañana. Harry Warner. Harry Warner, uno de los famosos hermanos Warner, no solo estaba construyendo un estudio, estaba ayudando a construir la misma idea de cómo se veía Hollywood. Mientras su hermano Jack se hizo infame por luchar en batallas laborales y traicionar a rivales, Harry dirigió su atención a la imagen pública de la industria. Entendía mejor que casi nadie que el sistema de estrellas no se trataba solo de talento, sino de imagen, y que esa imagen podía ser fabricada desde cero. Bajo la dirección de Harry Warner, los departamentos de prensa del estudio trabajaban como fábricas, elaborando biografías que a menudo tenían poco que ver con la realidad. Se eliminaban los nombres comunes y se reemplazaban por nombres glamorosos. Los antecedentes se reescribían hasta que brillaban con fantasía.
Una chica de un pequeño pueblo podría transformarse en una belleza cosmopolita, mientras que un joven con acento podría convertirse de repente en un héroe totalmente estadounidense después de unos meses de entrenamiento y un cambio de nombre. Algunos de los íconos más brillantes de Hollywood fueron creados bajo este sistema. Estrellas que comenzaron con orígenes humildes o difíciles fueron transformadas en figuras perfectas para que las audiencias las admiraran. Cada detalle, desde ajustes en la línea del cabello hasta romances fingidos, era parte de la estrategia de Harry Warner para mantener a los fanáticos enganchados. El enfoque funcionó brillantemente en la taquilla. El público creía en el sueño y acudía en masa a los cines, pero para los actores a menudo significaba vivir vidas dobles, manteniendo constantemente una persona que no era realmente la suya. Muchos admitieron más tarde que lucharon por reconciliar la versión de sí mismos creada por el estudio con quienes realmente eran. El legado de Harry Warner nos recuerda que la fábrica de sueños no se trataba solo de hacer películas, se trataba de moldear cuidadosamente a las personas en ilusiones, vender esas ilusiones al mundo y protegerlas con un control implacable. Adolph Zukor. Si crees que el Hollywood moderno está dominado por unos pocos grandes estudios, deberías mirar atrás a Adolph Zukor, el fundador de Paramount Pictures. Zukor prácticamente inventó la idea del monopolio de estudio. Su arma, un sistema llamado Block Booking. Así es como funcionaba. Los cines que querían uno de los grandes éxitos de Paramount también tenían que comprar una lista completa de películas menos deseables. Era un trato de todo o nada. Si querías el próximo espectáculo lleno de estrellas, también tenías que proyectar todas las películas más pequeñas. Esto obligó a los cines independientes a firmar contratos que favorecían enormemente a Paramount y eliminaban a los competidores. La reserva en bloque le dio a Paramount un control enorme. Para la década de 1920, Zukor había construido un imperio de estudio que se extendía desde la producción hasta la distribución y la exhibición. No solo poseía las películas, sino también los cines que las proyectaban. Paramount podía dictar lo que el público veía, y los productores rivales se encontraban excluidos de las pantallas. La estrategia fue tan poderosa que eventualmente atrajo la atención del gobierno de los Estados Unidos. Décadas después, el decreto de 1948 de Paramount obligaría a los estudios a separarse de sus cadenas de cines, rompiendo el monopolio que Zukor había iniciado. Pero para entonces, Paramount ya había moldeado los años dorados de Hollywood con su dominio. El ascenso de Zukor muestra cómo los magnates no eran solo narradores, eran hombres de negocios jugando al ajedrez con industrias enteras. Convirtió a Paramount en una máquina que no solo hacía películas, sino que controlaba lo que América veía, cuándo lo veía y dónde. David O. Selznick. David O. Selznick fue el productor que entregó Lo que el viento se llevó, una de las películas más famosas jamás hechas, pero detrás del triunfo había un hombre consumido por la obsesión, llevando a todos a su alrededor al límite. Selznick creía que ningún detalle era demasiado pequeño para perfeccionar, y su perfeccionismo se convirtió en una pesadilla para el elenco y el equipo. Cuando Lo que el viento se llevó estaba en producción, Selznick despidió a directores de manera famosa. Contrató a George Cukor, luego lo despidió. Trajo a Victor Fleming, quien pronto colapsó por agotamiento. Luego recurrió discretamente a Sam Wood para intervenir cuando Fleming necesitaba un descanso. Todo el tiempo, Selznick merodeaba en el set, reescribiendo diálogos, reorganizando escenas y exigiendo interminables regrabaciones. Su constante interferencia volvía locos a los actores. Clark Gable amenazó con irse más de una vez, y Vivien Leigh escribió a sus amigos sobre la locura que reinaba en el set. La obsesión de Selznick no se detuvo con la dirección. Controlaba minuciosamente los vestuarios, la iluminación, incluso los extras de fondo, negándose a comprometerse. Consumía tabletas de Benzedrina para mantenerse despierto durante las maratónicas sesiones de edición, trabajando sin parar hasta que sus nervios estaban destrozados. Para cuando se estrenó la película, Selznick estaba hecho un desastre, pero tenía su premio, una obra maestra que rompió récords y ganó 10 premios de la Academia. La ironía, la implacable determinación de Selznick casi destruyó la misma película que produjo. Demostró que las leyendas de Hollywood a menudo surgían tanto del tormento como del brillo. La obsesión de Selznick convirtió Lo que el viento se llevó en historia, pero también mostró hasta dónde llegaría un magnate para controlar no solo una película, sino a todos los vinculados a ella. William Fox. William Fox fue un pionero que ayudó a dar al mundo los palacios de cine y la Fox Film Corporation, pero su historia no terminó con gloria. Terminó con una de las caídas más dramáticas en la historia de Hollywood. Fox se levantó de la nada
construyendo su empresa en una fuerza importante al respaldar a estrellas como Ted Barra e invirtiendo fuertemente en teatros. Fue uno de los primeros en impulsar la tecnología de sonido, viendo su potencial antes que otros se atrevieran. En su apogeo, Fox controlaba más de 1,000 teatros y estaba a la par de gigantes como Paramount y MGM, pero el poder en Hollywood siempre fue frágil. A finales de la década de 1920, Fox pidió prestado mucho para expandir su imperio justo cuando el mercado de valores estaba a punto de colapsar. El colapso de Wall Street de 1929 lo aplastó. Para empeorar las cosas, resultó herido en un accidente de coche durante el período crítico, dejándolo incapaz de defender su empresa mientras los rivales lo rodeaban. Para 1930, Fox fue expulsado de su propio estudio. Luchó duras batallas legales, pero el imperio que construyó se le escapó de las manos. Años después, enfrentó cargos de soborno e incluso pasó tiempo en prisión. De creador de reyes a exiliado olvidado, la carrera de Fox fue una lección de cuán rápidamente podían desvanecerse las fortunas en el despiadado mundo de Hollywood. Su nombre perdura en 20th Century Fox, pero William Fox mismo se desvaneció en la oscuridad. Su caída nos recuerda que en el viejo Hollywood ningún magnate era intocable, y el poder podía desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Nicholas Schenck. Mientras que nombres como Mayer y Warner a menudo dominan la historia del viejo Hollywood, uno de los hombres más poderosos del negocio operaba casi completamente fuera de la vista. Nicholas Schenck, el jefe de Loews Incy, la empresa matriz de MGM, no era un productor llamativo ni un creador de estrellas. Era el jefe corporativo que controlaba discretamente las finanzas y, por extensión, toda la industria. Schenck comenzó como operador de teatros en Nueva York antes de ascender para supervisar la cadena de teatros de Loew a nivel nacional. Esa posición le dio algo que ningún productor de Hollywood podía igualar: la capacidad de decidir lo que millones de estadounidenses realmente veían en sus pantallas. Cada jefe de estudio importante, incluso titanes como Louis B. Mayer, finalmente tenía que rendirle cuentas. A puerta cerrada, el propio Mayer admitió que odiaba a Schenck, pero no podía desafiarlo. La mayor jugada de poder de Schenck ocurrió durante las décadas de 1920 y 1930, cuando la expansión de Loew convirtió a MGM en la joya de Hollywood. Controlaba los presupuestos, aprobaba proyectos y podía detener producciones con una sola llamada telefónica. Las estrellas que pensaban que estaban en la cima de la cadena alimenticia descubrieron rápidamente que Mayer no era su jefe final. Schenck lo era. Sus métodos eran despiadados, exigía lealtad absoluta, reducía costos al máximo y nunca dudaba en sacrificar incluso proyectos populares si las ganancias no se alineaban. Aunque rara vez estaba en el centro de atención, sus decisiones empresariales moldearon lo que el público vio durante décadas. Irónicamente, su secretismo también significó que se desvaneciera en las sombras de la historia, recordado solo por los conocedores que sabían cuánta autoridad ejercía. La historia de Schenck revela una última y escalofriante verdad sobre el viejo Hollywood: los verdaderos magnates no siempre eran los que aparecían en las portadas de las revistas. A veces, el hombre con más control era aquel cuyo nombre el público apenas conocía. Así que ahí lo tienes, 12 secretos que revelan cómo el viejo Hollywood no era solo una fábrica de sueños. Era un reino gobernado por magnates de mano dura que controlaban cada fotograma, cada contrato y cada ilusión. ¿Cuál de estas jugadas de poder te sorprendió más y crees que la industria hoy en día es realmente tan diferente? Deja tus pensamientos en los comentarios, presiona ese botón de suscripción y comparte esto con cualquiera que todavía crea que el viejo Hollywood era todo glamour. La verdad, como siempre, es mucho más oscura.